Gloria a Dios, aleluya. La gloria de Dios está en este lugar. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan. En esta hermosa mañana hemos venido a compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas del reino de los cielos. Venimos de la iglesia Jesucristo de mi refugio, ubicado en el 2929 al sur de la Westmoreland. Bendito sea el Señor. Ahí hay un lugar donde usted puede ir e encontrar refugio en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y aquí estamos para compartir la palabra de Dios, el Evangelio, porque el Señor Jesús dice en su palabra: vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. Y volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús en esta hermosa mañana. Te damos gracias por la oportunidad que nos permites de poder estar en este lugar, Señor, específicamente para compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Hemos tenido obstáculos en el camino, hemos tenido dificultades para llegar a este lugar como lo es cada sábado. Sin embargo, Señor, sabemos que tú te vas a glorificar. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Hoy a nosotros nos toca, Señor, esparcir la buena semilla. O tal vez regar una semilla que ha sido plantada en algún corazón. Pero el que da el crecimiento, Señor, eres tú. Nosotros cumplimos con la responsabilidad, con el mandato de venir y traer la palabra. El que da el crecimiento de la palabra en los corazones es tu Espíritu Santo. Y te damos gracias porque sabemos que estás con nosotros y que no hacemos esto por nuestra propia cuenta, sino que tú nos has enviado a predicar el Evangelio. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando el ser humano, amigo, pierde la cordura, gloria sea el nombre del Señor, y la claridad para razonar claramente, cae preso de la necedad. Y esto lo lleva a apartarse de Dios. Bendito sea el Señor. Y al apartarse de Dios, el hombre solo puede tomar malas decisiones. Y todo esto le trae frustración a su vida y decepción. Pero lo más triste es que muchos le echan la culpa a Dios. Dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuánta gente hoy en día dice: yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios no es real? Y muchas declaraciones así no están basadas en conocimientos, sino en frustraciones, en cosas que han pasado, en heridas que han tenido, en decepciones. Tal vez su esposa le pagó mal y se airó contra Dios. Tal vez tuvo un fracaso en un negocio y se enojó con Dios. Tal vez, bendito el Señor, está preso de un vicio por causa de que cuando era pequeño no tuvo sus padres, que fue huérfano, que lo abandonaron, y culpa a Dios por el abandono de sus padres. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios que la insensatez del hombre, o como diríamos, la tontera del hombre, gloria a Dios, lo hace extraviarse y tomar malas decisiones. Dice aquí: tuerce su camino. Bendito sea el Señor. Mire lo que nosotros vivimos hoy en día, cualquiera que sea la realidad que usted esté viviendo. No es culpa de nadie más, no es culpa de Dios, no es culpa del destino ni de las circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos algo que se llama voluntad. Dios nos hizo con una voluntad.
para que nosotros pudiésemos tomar decisiones, y nos dio una conciencia para que por medio de esa conciencia analizáramos bien si lo que estábamos haciendo nos iba a traer una buena consecuencia o un buen resultado a nuestras vidas, o nos iba a llevar a un fracaso. Cuando el hombre anda saliendo con una mujer que no es su esposa, él piensa que nadie lo va a descubrir, y como su conciencia está torcida, piensa que todo le va a salir bien. Tristemente, después, cuando pierde su familia, se da cuenta de que fue una tontería lo que hizo, pero ya es tarde, y muchos se enojan con Dios y le echan la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de nuestras malas decisiones. Dios nos da libertad para escoger nuestros caminos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio: yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, para que escojas. Escoge hoy la vida para que vivas. Bendito sea el Señor. Pero tristemente la mayoría de los seres humanos sin Cristo, sin el conocimiento de la palabra de Dios, tomamos malas decisiones. Dice la palabra que el hijo pródigo, como le llama la parábola, le dijo a su padre que le diera la parte de los bienes que le correspondía. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia estaba nublada por los placeres del pecado, por los placeres del mundo. Él tenía el deseo de experimentar la vida, de tener lo que otras personas aparentaban tener, y a causa de esto su mente, su razón fue entenebrecida, y le pidió a su padre la parte de sus bienes que tenía, y se lo dio su padre. Mire lo que vamos a leer aquí. La parábola del hijo pródigo, Jesús nos muestra un retrato claro del proceso del arrepentimiento y la restauración. El hijo, después de haber malgastado toda su herencia, se encuentra en la miseria, como muchos hoy en día. Y en ese momento de desesperación volvió en sí. Este acto de volverse en sí es un despertar espiritual que lleva a la reflexión. Oiga, esto es importante, porque antes de arrepentirse una persona tiene que reflexionar, tiene que pensar en su mente y decir: la vida que estoy viviendo no es lo que Dios tiene para mí. Lo que yo ahora estoy viviendo en la miseria, en la droga, en el alcohol, apartado de Dios, no tengo paz. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Y esto me lo ha traído el pecado, me lo ha traído el vivir apartado de Dios. Tienes que reflexionar, tienes que pensar, aleluya, dentro de ti, que es la causa del fracaso que estás viviendo, de la miseria. Bendito el Señor, porque hay gente que nos escucha en este lugar y a través de las redes sociales, que son hijos pródigos, que son conocedores del Evangelio, padres cristianos muchas veces, incluso pastores, tienen padres pastores, crecieron en las iglesias, tocando un instrumento, sirviéndole a Dios, pero de repente se apartaron de Dios, de repente le dieron la espalda a Dios, y hoy están viviendo una vida de fracaso, una vida miserable. Pero tienes que reflexionar, tu conciencia tiene que despertar y debes de ser consciente de lo que estás viviendo y de lo que te espera si sigues viviendo la vida que ahora estás practicando. Bendito sea el Señor. Pero la reflexión es antes del arrepentimiento y finalmente la restauración. Bendito sea el Señor. Volverse en sí es un proceso fundamental en la vida, especialmente cuando nos hemos desviado del camino de Dios. Volver en sí no es solo cambio de pensamiento, sino cambio de corazón. Bendito el Señor. Volver en sí es el despertar de la conciencia dormida, de la conciencia cauterizada por el pecado,
Cuando el hombre ya no sabe, aleluya, ya no distingue entre lo bueno y lo malo, peca, mata, hurta, mienta, aborrece, fornica, adultera y no le causa ninguna tristeza. Es como quien se bebe un vaso de agua. Eso se llama tener la mente, la conciencia cauterizada, cicatrizada, que ya no te hace el pecado. Bendito sea el Señor. Ya no piensas que lo que estás haciendo está mal. Volverse en sí es el despertar de una conciencia a la realidad del pecado, a la realidad de las consecuencias que lleva a vivir en pecado. Es el despertar de la conciencia. El hijo pródigo, al verse rodeado de miseria y de hambre, recordó el bienestar que disfrutaba en la casa de su padre. Despertó su conciencia y dijo: ¿sabes qué? Yo en la casa de mi padre vivía mejor. Cuando le servía a Dios, mi vida era diferente. Hoy vivo una miseria. Hoy estoy atado por el pecado. Hoy estoy atado por un vicio. Despertó su conciencia y recordó el bienestar que vivía cuando vivía en la casa de su padre. En este momento de desesperación se da cuenta de la gravedad de la decisión que había tomado al alejarse de la protección y del amor de su padre. Y este es el primer paso para el arrepentimiento. Bendito sea Dios. ¿Sabes por qué a veces te pasan cosas? ¿Sabes por qué a veces tienes fracasos en tu vida? Porque vienen circunstancias, miseria, escasez. Porque vienen a tu vida cosas difíciles. Cuando vives apartado de Dios, y no es que con Dios no te van a venir. Con Dios vienen pruebas y dificultades. Pero Dios está contigo y Él te da la fuerza para seguir hacia adelante, para superar cualquier obstáculo. Pero sin Cristo uno vive miserablemente. ¿Y sabe para qué pasa eso? Para que tu conciencia despierte, para que recuerdes, para que analices que Cristo es la única solución para tu vida. Que no es el alcohol, que no es la droga, que no es el sexo ni el placer de este mundo. Que el único que puede traer soluciones temporales y eternas a tu vida se llama Jesús. Al darnos cuenta de nuestra condición espiritual, bendito Dios, a menudo estamos tan olvidados, tan absorbidos por las cosas de este mundo, bendito Dios, que nos olvidamos de Dios, que no nos damos cuenta de lo lejos que estábamos de Dios. Pero como el hijo pródigo, en algún momento debemos despertar y ver nuestra necesidad urgente de regresar a la presencia de Dios. Me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo no solo reconoce su error, sino que toma una decisión firme de regresar a la casa de su padre. Este segundo paso es el proceso de volver en sí. No se trata de decir y reconocer solamente, vivir reflexionando y decir: ay, estoy mal, ay, estoy viviendo mal. Como el borracho que cuando no tiene para la caguama y quitarse la cruda, se siente miserable, pero cuando se toma la caguama y se quita la cruda, quiere volver otra vez a emborracharse. No, ese se llama remordimiento. La reflexión, la tristeza que lleva al arrepentimiento es aquella que te lleva a tomar una decisión como varón, como mujer, bendito sea el Señor, de servirle a Dios, de tomar una decisión y entregarle tu vida a Cristo, y que Cristo cambie tu vida, y que Cristo cambie tu realidad. Bendito sea el Señor. Como el hijo pródigo no solamente pensó, sino que también actuó y se levantó y fue a la casa de su padre. Reconoció su pecado, no solo contra su padre, sino también contra Dios. Número 3, para ya entregar el lugar a mi hermano que va también a compartir una palabra. Volviendo en sí, dice, levantándose vino a su padre y regresó a su padre. Esto se llama un acto de fe.
Él no sabía si su padre le había de recibir. Él no sabía si su padre le iba a cerrar la puerta y le iba a decir: hijo malo, desgraciado, te fuiste y me abandonaste. No esperaste que muriera para reclamar tu herencia. Él no sabía si su padre lo iba a rechazar. Él no sabía si su padre ni siquiera le iba a abrir la puerta, pero él creyó que su padre lo podía perdonar. Él creyó que su padre le podía recibir y se movió hacia la casa de su padre. ¿Y sabes cómo respondió ese padre a aquel acto de fe y de arrepentimiento? Respondió con amor, respondió con los brazos abiertos. Dice la palabra que aún el hijo estaba lejos cuando su padre le vio y corrió hacia él y le abrazó y le besó y no le reprochó porque había hecho lo que había hecho, sino que le amó, porque la palabra de Dios dice, bendito sea el Señor, que el que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Dios no te llama para reprocharte. Dios sabe lo que has vivido y Dios sabe los pecados que has cometido. Dios lo que busca, amigo, que me escuchas, es un corazón, número uno, arrepentido. Y número dos, que crea que Dios es real a través de la persona de Jesucristo como Salvador, como Señor, y que venga hacia Él, que te acerques a Él no importando lo que hayas hecho, porque Él no te va a rechazar. Dice la Biblia que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Bendito sea el nombre del Señor. Le leo esta conclusión: volverse en sí es un proceso que comienza con el despertar de nuestra conciencia, continúa con un arrepentimiento genuino y culmina con el regreso a la casa de Dios, con el regreso a Dios. Y si no lo conoces, hoy lo puedes experimentar. Así que aquí estamos para orar por ti. Si tú deseas entregarle tu vida a Cristo, no solo reflexiones, corre hacia Cristo, toma la decisión de fe, porque Cristo te ama y te recibe con los brazos abiertos en esta mañana. Si tienes deseo o tienes la voluntad y la decisión de arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo, acércate y con todo gusto estaremos orando por ti, guiándote en oración a través de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, y así dejo otro de mis hermanos que va a compartir también la palabra de Dios en esta mañana.